Muy bien. La lección de hoy es el tema número 10, la autoridad de Dios y el orden de Dios. Vamos a hablar acerca del orden de Dios de autoridad. Es muy importante que nosotros entendamos que todo el propósito de Dios en la creación es crearte a ti. Dios estaba buscando a alguien con quien tener comunión. Entonces Él te hizo a ti conforme a su imagen. Te hizo para tener comunión con Él, para que hables con Él. ¿Te acuerdas cómo nos cuenta en Génesis que Adán caminaba en el jardín y hablaba con Dios desde el tiempo del pecado? Y ese es tu propósito, que tengas comunión con Dios. Y por esa razón Él te hizo. Entonces hoy día vamos a estar hablando acerca de las relaciones. No solamente nuestra relación con Dios, sino otras relaciones y cuáles son las prioridades o el orden de esas relaciones. Y nuestro versículo de memoria para hoy se encuentra en Efesios capítulo 4, verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la parte final de esa porción escritural en Efesios capítulo 4 que habla cómo Dios dio al cuerpo de Cristo los 5 dones ministeriales para edificar a los santos, para que hagan la obra del ministerio, y que cuando estamos en comunidad trabajando juntos, este cuerpo, el cuerpo de Cristo, va a estar trabajando junto, unido en las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces, para que todo funcione sincronizadamente y hay un crecimiento en el cuerpo y se edifica en amor. Ese es el plan de Dios para ti y para mí. Él quiere tener compañerismo con nosotros y quiere que tengamos compañerismos los unos con los otros. El plan de Dios es que nos llevemos bien, que no esté esta parte del cuerpo separada de esta otra parte del cuerpo en ese lugar. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Entonces, primero vamos a ver las prioridades de las relaciones. Y nuestra relación más importante es nuestra relación que tenemos con Dios. Es aquella que leemos, que fue primeramente establecida en la Biblia. Es lo primero que Dios habló en el primer capítulo de Génesis. Entonces, veamos Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Entonces dijo Dios, esto es después que Dios hizo todo, preparó absolutamente todo, todo lo físico, el sol, la luna, la tierra, separó las aguas, hizo a los animales, puso el pasto, los árboles, hizo todo hermoso. Estaba listo para su parte principal de su creación, que eres tú. Y dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Quiero que tú sepas, tú has sido creado a la imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, la humanidad, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, desde el comienzo, dice que Dios hizo al hombre y hizo a la mujer. Dios estableció
al hombre con el propósito de tener compañerismo. Ese era el propósito de Dios. Entonces, si te creó a ti para tener alguien con quien tener compañerismo, entonces tenemos que tener la responsabilidad de pasar tiempo en comunión con Él. Dios quiere pasar tiempo hablando contigo. Varios años atrás, durante el tiempo que yo era pastor aquí en los Estados Unidos por 8 años, en ese tiempo yo tenía siempre oración de madrugada y yo tengo esa oración de madrugada de manera periódica. Yo me levantaba, iba a la iglesia temprano a hablar con el Señor y un día estaba hablando con Él y Él me dijo: Ron, yo quiero pasar más tiempo contigo. Yo lo oí como si fuera algo audible. Ron, yo quiero pasar más tiempo contigo. Y al principio yo me sentí condenado, como si no estuviera pasando suficiente tiempo con Dios. Y yo estaba proponiéndome pasar 1 hora en ese tiempo, cada mañana en oración. Y era más como si era una obligación mirando al reloj. Era realmente como una labor, más que un gozo. Entonces, cuando escuché a Dios decir eso, yo pensé y dije: Él de repente necesita más de 1 hora, pensé. Evidentemente, Él entendió mis pensamientos y me dijo: no, Ron, solo quiero pasar más tiempo contigo para contarte cuánto te amo. Entonces, eso cambió toda mi perspectiva acerca de pasar tiempo con Dios. Él quiere que tú pases tiempo con Él para que Él tenga todo el tiempo que necesita para hablar contigo, para aconsejarte, para darte instrucciones, para mostrarte lo que Él tiene en el futuro para ti, porque Él te ama. Él quiere pasar tiempo contigo. Entonces, ese debería ser nuestra prioridad. Pasar tiempo y reconocer que tenemos que pasar ese tiempo con Dios. ¿Cuánto vamos a pasar tiempo con el Señor? ¿Cuán larga va a ser esta relación? Bueno, empieza cuando nacemos de nuevo y nunca va a terminar. Vamos a tener una relación hasta la eternidad. Entonces, esa es nuestra prioridad de nuestra comunión. La segunda también es muy importante. La segunda relación es la relación que tú y yo tenemos con nuestros cónyuges. Ahora, yo sé que no todos ustedes están casados. Quiero ver las manos de aquellos que están casados. Muy bien. Es una buena porción están casados. Entonces, cuando estamos casados tenemos que entender que tenemos que pasar tiempo con nuestro cónyuge. Génesis capítulo 2. Leamos verso 18 y luego 21 al 24. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, tú sabes, no es bueno que el hombre, y tampoco para una mujer, estar sola. Dios nos ha hecho para que podamos procrear. No solo tener comunión y amor el uno por el otro, sino para que nos multipliquemos y llenemos la tierra y produzcamos hijos. Dios puso a un hombre y a una mujer juntos y quiere que reconozcamos que es importante este tiempo que pasemos el uno con el otro. Verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios ha querido que el hombre y la mujer caminen juntos. La mujer con la que estás y con el varón con el que estás es aquel que Dios quiere con el que estés. Entonces es importante que esa relación se desarrolle y es importante que tú
apartes tiempo y pases tiempo con esa persona. Y el tiempo que va a durar esa relación es hasta la muerte. Entonces van a estar juntos por un largo tiempo. Es importante que pases tiempo de calidad con tu cónyuge, no solamente cantidad, sino tiempo de calidad. Eso quiere decir hablar en niveles profundos de comunicación, compartiendo unos con otros tus pensamientos acerca del futuro, tus planes, tus heridas, tus alegrías. Esa es la persona que el Señor te ha dado para que esté íntimamente relacionada contigo. La tercera área de nuestras relaciones que Dios ordenó fue la relación que tenemos con nuestros hijos. En Génesis capítulo 1, verso 28, dice, y los bendijo Dios al hombre y a la mujer, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces es el plan de Dios que nosotros tengamos hijos y que nos multipliquemos y llenemos la tierra. En el verso 24, en el capítulo 2, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces llega un tiempo en el crecimiento de un hijo cuando eventualmente se casa y deja a su padre y a su madre. Ahora, eso no quiere decir que ya no hay más relación, pero quiere decir que la persona cambia en esa relación. Cuando un esposo y esposa se casan, dice, ellos necesitan unirse el uno al otro. Ellos tienen que separarse del padre y de la madre y tienen que estar unidos. Tiene que haber una unión hasta que ese matrimonio termine, y ese matrimonio no termina hasta que uno de ellos, miembros del matrimonio, fallece. Cuando dejamos a nuestros padres, no quiere decir que no tenemos más relación con ellos, pero esa relación cambia cuando te casas. Típicamente ya no vives en la misma casa del padre o de la madre, porque necesitas establecer esta nueva relación con tu cónyuge. Y la relación, y esto es importante que sepas esto como padre, y tu relación cambia de ser un supervisor o un entrenador a una relación de consejero. Mis hijos, todos ya son mayores, y hemos hecho la transición. Mis 3 hijos se casaron en el mismo año, y se casaron en un lapso de tiempo de 7 meses, desde el primero hasta el último. Los 3 se casaron. Entonces hubo una transición. Ellos ya estaban en la universidad y habían dejado la casa, pero yo reconocí que ya no iba a tener la autoridad de supervisor sobre ellos, sino que ellos ya son independientes y ellos tienen que establecer sus relaciones con su esposa, y yo estoy disponible para ser consejero solamente, y solamente cuando ellos lo pidan. No es fácil esa transición. A veces yo veo los errores que están cometiendo y quiero decir algo, pero el Espíritu Santo me dice que ore por ellos. Entonces, esa es la relación y así cambia. Ahora, la cuarta relación que quiero hablar, la primera es con Dios, la segunda es con nuestro cónyuge y la tercera es con nuestros hijos. La cuarta relación de la cual quiero hablar es la relación que tenemos con la iglesia local, el cuerpo de Cristo, la relación que tú y yo tenemos que tener en la iglesia local. En Éxodo capítulo 25, verso 8 nos dice, y harán, Dios está hablando, dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Entonces tú y yo sabemos que el santuario de Dios en el nuevo pacto está en nosotros.
pero hay todavía una necesidad de tener comunión juntos en un cuerpo local. Y a propósito, en Hebreos capítulo 10, verso 25, puedes abrir tu Biblia ahí, Hebreos capítulo 10, verso 25, nos dice que no debemos de dejar de congregarnos con otros creyentes. Nos necesitamos unos a otros. Y hay muchas escrituras que se relacionan con esto. Éxodo 25, versos 1 al 8, habla acerca de los israelitas que estaban activamente participando en la construcción del santuario. Dios quiere que nosotros nos reunamos y tengamos comunión juntos y construyamos un santuario para adorar y también para que vengamos colectivamente y nos juntemos. No es el plan de Dios que cada uno de nosotros vivamos separadamente. Y hoy día, tú y yo tenemos que estar activos en la iglesia local. Cada parte del cuerpo, cada miembro del cuerpo necesita estar conectado con las otras partes del cuerpo y esa conexión se realiza a través de la iglesia local. La quinta relación y la última que vamos a hablar hoy es la relación con nuestro empleo o profesión o nuestro ministerio. Esta es la quinta relación, pero para muchas personas lo que sucede es que esta quinta relación puede ser en la cual pasamos demasiado tiempo, donde nos dedicamos tanto o al ministerio o a nuestro trabajo y le quitamos tiempo a las relaciones que tenemos con otros. Yo estaba en los negocios antes que entre al ministerio. Por 11 años estuve en negocios y porque estaba tratando de adelantar y tener éxito, habían tiempos donde pasé más tiempo en mi trabajo de lo que yo necesitaba, pero eso afectaba a mi familia, afectaba a mi relación con mi esposa y afectaba a mi relación con mis hijos y también en la iglesia local. Entonces, tienes que guardarte de aquellas relaciones de más baja prioridad y que tratan de subir en la escala y tomarte más tiempo y van a quitar el tiempo que tienes que tener con tus relaciones de más alto nivel. Éxodo capítulo 31, verso 1 al 5 nos introduce este concepto de que el hombre tiene una relación con su trabajo o con su profesión o con su ministerio. Y dice en Éxodo 31, empezando por el verso 1, vamos a leer hasta el verso 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Entonces aquí vemos, y tú puedes leer a lo largo de este capítulo, habla acerca de distintos hombres que Dios llamó para hacer distintas labores, distintas funciones, y todos estaban juntos trabajando, construyendo, pero cada uno tenía una función separada. Dios ha puesto esas cosas en ti y en mí, y Él nos llama a hacer un trabajo o algo, pero nunca tenemos que confundirnos en nuestra relación y pasar tiempo con Dios y nuestro trabajo, en nuestro empleo. Los empleos pueden cambiar y en algunas culturas, particularmente aquí en Estados Unidos, por ejemplo, yo pienso que el número promedio de trabajos que una persona pasa son 7, 8 en el periodo de toda su vida, en distintas funciones. No es verdad para todos, pero eso es
el promedio, hacen varias cosas las personas. En mi propia vida, yo empecé en la secundaria vendiendo periódicos y más adelante trabajé en un almacén, era cajero en ese negocio y he hecho muchas cosas. He trabajado para el departamento de autopistas, en el área del diseño de autopistas, y los trabajos que yo hacía eran sencillos. Yo no tenía las habilidades para hacer la construcción o el diseño, pero lo que yo hacía, leía los mapas y ponía cierta información para que tengan esa información para diseñar las autopistas. Entonces, como les dije, estaba en negocios por 11 años y he estado en el ministerio ahora por casi 27 años. Entonces, las personas pueden tener distintos trabajos y a veces son muy breves, en breves periodos de tiempo. El éxito no se basa en tu empleo, el éxito siempre se va a basar en tu relación que tienes con Dios. Y el ministerio, aun cuando tu trabajo tienes un llamado al ministerio y estás sirviendo en el ministerio, tienes que ver esto como un trabajo y por lo tanto no tiene que tomar precedente sobre esas otras relaciones. Poner a Dios primero es pasar tiempo con Él en forma personal primero. Si tienes un llamado al ministerio a tiempo completo, se encuentra en la posición de un empleo, no de Dios. Entonces, tienes que asegurarte que son dos cosas diferentes. ¿Cuál es el orden de Dios para la iglesia? Dios tiene una línea de responsabilidad, una línea de autoridad en la iglesia. Y primero que todo, tenemos que entender que Dios es la cabeza de la iglesia, pero Él ha asignado a otros que tomen responsabilidades en la iglesia, y cuando les da la responsabilidad también les da la autoridad para cumplir esas responsabilidades. Entonces yo quiero que vayas al libro de Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, y vamos a empezar con el verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí vemos lo que llamamos los 5 dones ministeriales principales, a fin de perfeccionar a los santos. Es la razón por la cual los ha dado estas 5 posiciones, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tú sabes, el mundo es un lugar muy engañoso y Dios quiere que nos involucremos en el cuerpo de Cristo, y son las posiciones de estos 5 dones ministeriales que están encargados de cuidar a la iglesia para que no seamos llevados y separados por distintas doctrinas, para que nos reunamos en unidad. En el verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces quiero que veamos varias cosas en este pasaje. Primero que nada, la cabeza de la iglesia es Cristo, y Él es el que llama a las personas a esas posiciones de responsabilidad: el pastor, el maestro, el evangelista, el profeta y el apóstol. Dios pone estos dones en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, para que nos cuiden y para que nos instruyan, para ayudarnos. Verso 12 nos dice
que la responsabilidad de estos dones es preparar al pueblo de Dios para las obras de servicio que ellos tienen que hacer, y mientras hacemos esto, edificamos el cuerpo de Cristo. Verso 13 nos dice que los dones operarán hasta que Jesús regrese. Eso quiere decir hasta que Él vuelva. La Biblia dice que Él está regresando por su iglesia. Una iglesia sin mancha ni arruga. Entonces hay mucho perfeccionamiento y edificación que se está dando lugar y tú tienes que involucrarte en ello. En el verso 14 y 15 dice que estos dones ministeriales nos ayudan y nos preparan para la obra que tenemos que hacer. Nos hacen crecer espiritualmente para que no creamos ni seamos influenciados por doctrinas equivocadas y que crezcamos y seamos como Jesús. Y quiero hablar primeramente porque la primera responsabilidad dentro de la iglesia local es el don ministerial de pastor. Entonces yo creo que es importante que entendamos este don para que podamos relacionarnos con este don ministerial. El propósito del pastor a veces se refiere como el que pastorea o el que apacienta el rebaño y cuida a las personas que le han sido asignadas como parte de esa iglesia, como a veces nos referimos como el rebaño. Hechos 20, verso 28, Hechos 20 y verso 28 nos dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar. Aquí en Hechos 20 está hablando acerca a los discípulos, a ellos que se van a convertir en líderes en la iglesia, ancianos, y dice: para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. La Biblia nos dice que debemos someternos a esa autoridad que Él ha establecido en la iglesia. Hebreos 13, verso 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso para nosotros que vayamos en contra del liderazgo que Dios ha establecido en nuestras vidas. No es provechoso para nosotros. Nosotros nos beneficiamos por aquellos que Dios pone en posición de responsabilidad sobre nosotros. Dios coloca un pastor como cabeza de una iglesia local para que haya una persona a la cual dar la visión para ese cuerpo. Una persona que tenga la última palabra en las decisiones respecto a ese cuerpo y una persona que rinda y se haga responsable por ese cuerpo. Es una gran responsabilidad ser pastor, sabiendo que tú tienes la supervisión sobre esas personas que son parte de esa iglesia local. Y cuando somos parte de la iglesia local, es importante que no nos rebelemos en contra de esa autoridad. Muchas iglesias han sido destruidas, han sido inefectivas por la contienda, y eso no tiene que ser parte de nosotros. No tenemos que permitir nada de contienda, ningún mal sentimiento. Se nos dice que perdonemos a aquellos que nos ofenden. Proverbios capítulo 11 y verso 14 nos da otro aspecto de esto y dice que es bueno que el pastor tenga muchos consejeros, porque en la multitud de consejos hay seguridad. Dice que
pero dice que el pastor es el que tiene que tomar la decisión final. Es bueno que el pastor tenga buenos consejeros o gente que le aconseje. Yo cuando pastoreaba tenía un grupo de hombres y mujeres que me reunía regularmente. Eran líderes espirituales con los cuales yo podía contar y ellos me daban buen consejo. Cuando yo les hacía una pregunta, yo sabía que ellos iban a orar y escuchar de Dios y me iban a decir lo que habían escuchado. Pero cuando se trataba de tomar la decisión final, yo tenía que tomar porque esa era mi responsabilidad. No votábamos por la respuesta, Dios ya había votado por la respuesta y hay seguridad en multitud de consejeros porque tenemos la percepción de lo que otros están escuchando de Dios, pero Dios nos va a dar una dirección clara en lo que tenemos que hacer y esa era mi responsabilidad, escuchar eso y tomar el consejo de aquellos que Dios había puesto a mi lado. Ahora veamos Romanos capítulo 13 y verso 1. Vayamos a Romanos capítulo 13, verso 1. Nos da aquí mayor entendimiento cómo nos tenemos que someternos dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia local. Romanos 13, verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En otras palabras, Dios ha establecido a las personas y las ha puesto en el cuerpo de Cristo en distintas posiciones. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces es algo peligroso para ti y para mí rebelarnos en contra de la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. La Biblia dice que si nosotros nos rebelamos, es como si nos rebelaríamos en contra de Dios. Acuérdate, Efesios 4, verso 11 nos dice que Dios estableció el don del pastor. Es Efesios 4, 11. Cuando resistimos esa autoridad que Dios ha establecido sobre nosotros, estamos resistiendo a Dios. Tenemos que someternos a las autoridades que están sobre nosotros. Déjame definir lo que quiero decir con esta palabra sumisión. La palabra someter quiere decir acatar el juicio o decisión de otra persona. Y no quiere decir que vas a ellos y ellos tienen que tomar todas las decisiones. Cuando ellos toman una decisión, tú te sometes tu voluntad a su decisión. Eso es lo que quiere decir sumisión. Eso no siempre quiere decir que van a estar en lo correcto. Quiere decir que tú eliges que vas a someterte y vas a someter tu voluntad a la decisión que ellos han hecho. Una persona se somete voluntariamente a la autoridad y la ayuda de otra persona. La sumisión viene del interior y ha sido colocada ahí por Dios. No es lo que podamos hacer externamente, es más importante lo que hacemos en nuestro interior. Tomamos una decisión en nuestro interior y nuestro exterior va a seguirla. A veces las personas pueden ser sumisas en lo exterior, pero ser rebeldes en lo interior. Y tenemos que cuidar nuestros corazones, que nosotros no permitamos esa rebelión. Es como ese pequeño niño que su profesora le dijo que se siente y no quería obedecer a su profesora y la profesora le dijo: yo quiero que te sientes. Entonces el niño se sentó, pero en su mente él pensó: yo puedo estar sentado exteriormente, pero estoy parado en mi interior. Esa es la actitud incorrecta. No es una actitud de rebeldía. No es la actitud que nos va a ayudar cuando trabajemos juntos dentro del cuerpo de Cristo. Hebreos 13:7 nos dice acerca de la actitud que debemos tener acerca de nuestros líderes. Y dice: acordaos de vuestros líderes, que ellos regían sobre ustedes, que os hablaron la palabra de Dios.
considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. En otras palabras, ellos necesitan tener la autoridad final o la palabra final. En adición a esto, de este compromiso que tenemos que tener de someternos a la autoridad en la iglesia, también tenemos que tener un compromiso del uno al otro. La Biblia dice que tenemos que amarnos unos a otros. Dice que las personas tienen que ser atraídas a la iglesia por el amor que nos tenemos los unos por los otros. Entonces, una de las cosas que hace que el cristianismo se levante por encima de otras religiones es el amor que tenemos los unos por los otros. En otras religiones hay hermandad, confraternidad, pero cuando tú vas más allá, pero ellos siguen siendo egoístas, pero así no tiene que ser en el cuerpo de Cristo. Tenemos que poner a otros delante de nosotros, así como Jesús ponía a otros en vez de Él. Él fue a la cruz, Él murió por ti y por mí. Él nos puso a nosotros delante de Él mismo, y sabemos que cuando Jesús caminó en la tierra, Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. En Juan capítulo 13, verso 34 y 35, Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos, todos los hombres, que eso quiere decir aquellos que están dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. En esto todos los hombres conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Es importante que tú y yo caminemos en amor los unos con los otros, que podamos caminar en unidad con unos y los otros. El enemigo quisiera meterse entre medio de una iglesia o una ciudad o un grupo de iglesias y causar contienda y división. Cuando eso sucede, hace que el cuerpo de Cristo sea inefectivo. Efesios capítulo 4, verso 3 dice que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que tenemos que caminar en unidad y en paz los unos con los otros. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13 al 27. Vayamos ahí y vamos a leer este pasaje. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13 al 27. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. He compartido este pasaje el otro día cuando estábamos hablando acerca del bautismo. Hay un bautismo en el cuerpo. Somos bautizados en un cuerpo. Seamos judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a cualquiera que sea nuestro trasfondo, se nos ha dado a vivir de un mismo espíritu, dice el verso 13. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora, mira a tu alrededor. No somos un miembro, somos un cuerpo. Tenemos que funcionar juntos como cuerpo. En verso 15, Pablo continúa describiendo lo que quiere decir con esto, y dice: si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? En otras palabras, si todo el cuerpo sería una oreja grande, ¿cómo olería? Mas
verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque Dios te ha puesto en el cuerpo de manera que le place a Él. No necesariamente en la manera que te place a ti, pero al final, porque Dios ha establecido de esa manera, va a ser algo maravilloso para ti. Verso 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia, ninguna división, ninguna contienda en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. ¿Cómo reaccionarías tú cuando alguien le reconoce lo que ha hecho? Cuando tú hiciste lo mismo, ¿te regocijas con él? ¿O tú dices, a mí también deberían reconocerme? Yo tendría que tener honor por lo que he hecho. Pablo lo que nos está diciendo aquí, en la iglesia tenemos que honrarnos unos a otros. Cuando alguien es honrado, todos somos honrados y tenemos que regocijarnos y recibir ese honor. Y cuando alguien padece o alguien está lastimado, tenemos que sufrir con esa persona, tenemos que animar a esa persona. Cuando estás clavando un clavo con un martillo y estás agarrando el clavo y de repente te golpeas el dedo en lugar de golpear el clavo, ¿qué haces? Agarras y golpeas otra vez el dedo. No deberías estar ahí. Le dices, no. Decimos, au. Tú agarras y cuidas esa parte que ha sido lastimada. Y así tenemos que ser en el cuerpo de Cristo. Si yo tuviera un ojo suelto aquí y arrancado del resto del cuerpo, ese ojo no tendría ninguna función. No podría cumplir nada, su propósito habría perdido porque no está conectado al cuerpo. Está muerto, está sin vida, no se puede mover, no puede hacer nada, y de repente es también feo a la vista. Los ojos necesitan estar en la cabeza. Cuando están en el lugar correcto son atractivos. Cuando está en el lugar correcto, sirve para su función y comunica con el resto del cuerpo y produce lo que el resto del cuerpo necesita. Tú necesitas tus ojos para puedas caminar y manipular tu cuerpo. Es muy difícil para aquellas personas que son ciegas caminar, tienen que necesitar y requerir de ayuda. Y Dios quiso que el cuerpo de Cristo funcione de esa manera, que todos funcionemos juntos. Y cuando estamos funcionando juntos, estamos llenos de vida, estamos creciendo, nos estamos multiplicando, así como tu cuerpo reproduce tejidos y células. Así también es en el cuerpo de Cristo. Cuando estamos funcionando juntos, Dios va a añadir a la iglesia diariamente aquellos que van a ser salvos. Y nos convertimos en llenos de vida y aumentamos. Cada miembro recibe su provisión de la cabeza del cuerpo, el Señor Jesús.
Efesios 4:16 nos dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo estoy feliz que eres parte del cuerpo y quiero orar por ti en este momento. Señor, yo te agradezco por cada estudiante que está aquí y te agradezco que tú les das revelación y entendimiento de las relaciones y las prioridades que ellos tienen que establecer en sus vidas, que primero que nada tengan una relación contigo. Y para aquellos que están casados, yo te agradezco que ellos desarrollan y aumentan su relación con sus cónyuges y que están desarrollando esa relación que tienen con sus hijos porque es por un lapso de tiempo. Entonces trabajamos para entrenar a nuestros hijos para que vayan en el camino que tienen que ir, para que cuando sean viejos no se aparten de él. Y te agradezco por la relación que tú has establecido para cada uno de nosotros que seamos parte de la iglesia local. Que cada persona, aún pastores, necesitan un pastor, necesitan alguien al cual rendir cuentas. Señor, te agradezco que tú haces que trabajemos juntos y funcionemos juntos. Cada uno de nosotros tiene una habilidad y talentos únicos y el trabajo que nos has dado para que podamos edificar el cuerpo de Cristo, y estamos preparando este cuerpo para tu regreso. Y te decimos, Señor Jesús, ven, ven. Amén.